Bueno, pues en principio habría que empezar hablando un poco del programa PAIME, ¿no? El programa PAIME es un programa de atención al médico enfermo y entonces son ellos quienes demandan, no a mí directamente, sino al colegio, que están teniendo algún tipo de dificultad de tipo psicológica que surge a consecuencia del trabajo principalmente, y entonces pues en cuanto a ellos detectan que se están sintiendo mal, ellos llaman automáticamente al colegio, el colegio automáticamente activa el programa, contactan conmigo y entonces ya pues se abre el protocolo de empezar a trabajar con ellos, se les llama automáticamente, se pone, vamos, nos ponemos en contacto con ellos, se les da cita y luego no varía mucho de lo que es una consulta de psicología al uso. Quiero decir que lo que yo creo que verdaderamente es importante de este programa es que tienen la posibilidad de poder tener una consulta exactamente igual que de lo que podría ser una consulta privada que sufraga el colegio y donde ellos pues, pueden tener la posibilidad de poder tratarse sin necesidad, lógicamente, de tener que ser ellos quienes sufraguen la consulta, ¿no? Entonces, o quienes paguen la consulta, que me estoy repitiendo mucho con el tema del sufragar. Entonces, el programa inicialmente fue concebido para patologías duales y para adicciones. Al principio esa era la finalidad del programa. Lo que pasa es que, sobre todo a raíz de la pandemia del COVID, pues se hizo extensible a muchísimas otras patologías. Entonces, ahí fue donde se abrió, como si dijéramos, el abanico para que cualquier médico que pudiera estar teniendo cualquier tipo de problema, ya sea por sobrecarga de trabajo, ya sea por agresiones, que desgraciadamente está habiendo muchas, tanto físicas como verbales. Hemos estado atendiendo también a pacientes residentes, porque al final el residente es un paciente que muchas veces no pertenece a esta ciudad, es un paciente que viene de fuera, que tiene a lo mejor una vocación por querer ejercer estupenda, pero que también que todos tenemos una personalidad y a veces nos cuesta adaptarnos a la ciudad, adaptarnos socialmente a los sitios. Almería es una ciudad pequeñita, una ciudad muy agradable para vivir, pero también el que sea tan pequeña la hace una ciudad a veces difícil para encajar, para encontrar tu núcleo social. Entonces, pues para residentes que vienen de fuera, que a lo mejor por el carácter que puedan tener un poco más, pues qué te digo yo, tímido o que les pueda costar a lo mejor encontrar su espacio, su hueco, pues entonces les viene muy bien tener también, como si dijéramos, un apoyo psicológico, un sitio donde poder también expresar por las presiones que tienen también cuando empiezan su programa de residencia, en cualquier año de la residencia, porque al final están sometidos a muchas presiones también, ¿no? También hemos tenido demandas de médicos jubilados que han encontrado también. Es verdad que la finalidad del programa sobre todo es que el médico se vea arropado y tratado de modo y manera que no llegue a encontrarse tan mal como para tener que solicitar la baja, o que si se ha encontrado tan mal como para solicitar la baja, que se le pueda dar un tratamiento privado de calidad en el que, teniendo un acceso rápido, teniendo un acceso basado también en la confidencialidad y dotándole de todo lo que necesite, pues se pueda también dar de alta lo antes posible y sobre todo en las mejores condiciones. Porque es verdad que, por ejemplo, la sanidad pública a nivel de salud mental está un poco o bastante, actualmente, bastante sobrepasada, ¿no? Entonces, claro, te encuentras con que pides una consulta, te la dan a lo mejor para mucho tiempo, te ven 20 minutillos, te vuelven a dar una consulta de revisión dentro de 3 meses y esto para nada. Aquí, por ejemplo, la ventaja, por ejemplo, en el tema de las agresiones, es que un médico tiene una agresión un viernes, lo comunica al colegio un lunes y el mismo lunes se le está llamando y el martes se le está atendiendo. Entonces,
y se le va a dar lo que necesite. Quiero decir, si al principio se le va a atender semanalmente, conforme se vaya encontrando mejor vamos a espaciar a quincenal y luego pues va a entrar en una fase de supervisión, se le va a ver una vez al mes y cuando él esté en perfectas condiciones de poder volver a incorporarse, pues se va a incorporar con garantías de encontrarse bien e incluso se le va a llevar un seguimiento siempre y cuando el médico quiera, ¿no? O sea, lo único es que tiene que pasar por el colegio, tiene que activar el programa, tiene que firmar un compromiso de que puesto que se pone este programa a su disposición, pues va a estar comprometido para asistir a las consultas y para continuar con su tratamiento. Y ya está. Y esas son las únicas condiciones que verdaderamente tienen, ¿no? Luego también hemos tenido pues casos de a lo mejor un facultativo que ha asistido a una consulta pensando que a lo mejor era una consulta de violencia de género y se ha encontrado un crimen. Pues claro, te encuentras con una situación tan cruenta para la que no ibas preparado y de repente ese escenario, que no es un escenario al que estamos acostumbrados, pues sí puede generar un estado de trauma, ¿no? De que te cueste luego dormir, que tengas flashes de lo que has estado viendo. Entonces ese tipo de tratamientos pues también se han incorporado también al programa. Y luego, en el caso de las adicciones, que también se tratan lógicamente las adicciones y las patologías de trastornos de personalidad, patologías duales y demás, sí que es verdad que el programa también incluye el que a veces en una adicción no se está preparado para poder hacer un tratamiento efectivo en modo ambulatorio. Lo que necesitamos a lo mejor es un ingreso para desconectar del mundo y para, en fin, hacer un reset y entonces lo que hacemos es que el programa PAIME tiene una serie también de conciertos con clínicas muy buenas que están bastante validadas a nivel nacional y sí que es verdad que también cubre el que se puede ingresar en un momento determinado el médico para hacer una rehabilitación de un mes, 2 meses y luego ya nosotros lo que haríamos haríamos lo que es el seguimiento una vez que ya hubiera terminado de su fase de ingreso. Y bueno, es un programa que yo pienso que es un lujazo, que está al alcance de cualquier médico que lo necesite, pero que no sé si es porque no se conoce lo suficiente o porque los médicos también es verdad que son pacientes durillos a la hora de reconocer los problemas y ponerse en tratamiento, pues bueno, pues ahí está a su disposición para que puedan hacer uso de ellos, ¿no? Entonces, claro, la iniciativa esta de darlo a conocer de esta manera me parece fantástica. Claro, era la primera vez que incluíamos, que se incluía como colegio el poder venir aquí, el tener la oportunidad de hablarle a los residentes directamente del programa y de la posibilidad que tienen de utilizarlo. Pero sobre todo lo que más suele llegar ahora mismo suelen ser pacientes de atención primaria. La atención primaria ahora mismo estaba pasando por un momento muy duro. Quizás sea donde más falta de médicos hay, donde al mismo tiempo más exigencias se les está pidiendo y entonces sí que es verdad que se están viendo especialmente sobrecargados por todas las... En fin, por la situación que están viviendo actualmente y entonces el médico de atención primaria casi siempre está siendo el que más uso del programa está haciendo. También es verdad que está funcionando muy bien el boca a boca. O sea, este programa está en el colegio desde hace muchísimo tiempo y como el índice de satisfacción está siendo muy bueno, yo sí pienso que lo único bueno posiblemente que haya traído el COVID es que a nivel al menos de psicología sí la gente está normalizando la psicología como ciencia y está haciendo uso de la psicología de una forma normal, natural, como debiera de ser y que antes no se hacía. Antes parecía que ya el psicólogo era algo que era de locos, ¿no? Y entonces la gente, si iba al psicólogo, se callaba, no lo decía, no lo hablaba con nadie. Y ahora sí que es verdad que el programa funciona también por eso, porque ya no se ve la psicología como un tema tabú, a la gente le va bien, se establece una relación, la verdad, muy agradable entre el paciente y el terapeuta, entonces pasa a formar parte un poco de una manera normal
de la vida del paciente, y el paciente habla abiertamente en su entorno de que está yendo, de que le funciona muy bien, de que está muy contento, y entonces eso hace que la gente se anime, y gracias a esa normalización también de la psicología como ciencia, pues se está beneficiando el que poco a poco la sociedad en general y los médicos en particular estén haciendo más uso de la psicología. Pues mira, yo creo que ha evolucionado. Como el programa inicialmente estaba orientado solo y exclusivamente a patología dual y adicción, pues es verdad que al principio solo te venían casos pues, que casi siempre estaban vinculados sobre todo al tema del alcoholismo. Entonces, claro, había muy poquitos casos, y sí que es verdad que se introdujo el tema este que te comentaba antes de la situación del facultativo que se encontró con un escenario que no esperaba, ¿no? Y ahí se generó también un proceso traumático para esa persona, y también se le atendió. Y sobre todo a raíz del COVID, cuando se abrió el abanico para poder ofrecer muchos más servicios, ahí es cuando verdaderamente los médicos han empezado a hacer uso más mayoritario del programa, y el principal perfil de persona que suele estar acudiendo pues es médico de atención primaria, que está muy sobrecargado de trabajo. Entonces, entre eso y desgraciadamente las agresiones físicas y verbales, que también están a la orden del día, yo creo que son las dos principales demandas que nos estamos encontrando. Luego es verdad que, por ejemplo, nos hemos encontrado también con médicos a los que le hemos hecho estudios de neuropsicología, porque es verdad que cuando una persona se encuentra con un perfil más depresivo, pues muchas veces se confunde el que no me encuentro yo bien del todo, estoy teniendo olvidos, no sé si es que estoy empezando con un proceso de deterioro cognitivo o es un tema anímico que me está afectando y no me está dejando rendir como yo estoy acostumbrada normalmente a rendir. Entonces, también hemos hecho varios estudios neuropsicológicos para descartar que verdaderamente lo que estuviera ocurriendo en estos casos fuera que fuera una cuestión anímica, o que fuera una cuestión de que ya, pues bueno, estamos a lo mejor cerca de nuestra jubilación, todos tenemos problemas en nuestra vida diaria, porque luego los médicos tenemos que también ser conscientes de que tienen su entorno, sus problemas familiares, sus problemas de pareja, sus problemas con los niños, y entonces, claro, todo eso. Lo bueno del programa, pienso yo, que es que como es un tratamiento personalizado y hecho específicamente para cada uno, pues al final todo está mezclado. Aunque lógicamente el motivo que les trae a consulta es el malestar que les está generando su situación laboral, muchas veces a lo mejor te encuentras pues que detrás de ese malestar o detrás de esas situaciones que ellos se están encontrando, en las que no se encuentran bien, pues puede haber también un proceso de duelo, puede haber un proceso de que pues, estoy teniendo problemas con alguien de mi entorno, o los niños que están también, yo qué sé, en la edad de la adolescencia, y entonces me están dando también muchos problemas. Entonces todo eso se va sumando pues a lo que es la sobrecarga de la consulta, el trabajo, las limitaciones que ahora mismo tienen, el exceso de demanda que tienen que estar también cubriendo, y todo pues se mete en esa costelera que parece como que el médico tiene que ser, bueno, nos pasa en general a todos, ¿no? Pero en determinadas profesiones también se acentúa esto, ¿no? De que parece que tenemos que ser todos perfectos, llegar a todo, y tenemos que ser, pues yo qué sé, pues buena madre, buena trabajadora, buena esposa, y nos olvidamos que somos personas que tenemos limitaciones, y en fin, que en ocasiones se produce el desequilibrio de una forma tan orgánica y tan natural en nuestro propio entorno, que no nos damos cuenta de lo que está pasando, pero sí notamos que no somos nosotros mismos, que no estamos bien, ¿no? Entonces, pues claro, pues todo ese tipo de cosas se van tratando, se van poniendo en orden, y se va también acompañando, ayudando a la persona, pues unas veces a superar los problemas que tenga, otras veces a aceptar que las cosas son como son, y tenemos que buscar herramientas para poder aceptar la realidad, aunque no sea la mejor realidad posible. Y ya está, y ir ayudándoles a que vayan encontrando de nuevo su mejor versión. Pues durante todo este tiempo, claro, es que yo llevo, por ejemplo, en el programa
unos, creo que 12 o 13 años. Entonces, claro, al principio, antes del COVID, por ejemplo, había años que no entraba ningún médico dentro del programa, o a lo mejor tenía, por ejemplo, los casos de adicción suelen ser casos que se alargan mucho en el tiempo, porque hasta incluso cuando ya has pasado por la etapa en la que ya no hay recaídas, tú vas haciendo un seguimiento que en ocasiones se extiende años. Que ya nos vamos una vez cada 2 meses, o sea, tampoco es que vengan todas las semanas, ni mucho menos cuando ya están en ese punto, ¿no? Pero sí que es verdad que, como si dijéramos, el punto álgido se alcanzó quizá este año, debido al boca a boca que se va produciendo entre los diferentes facultativos, y lo máximo que ha llegado a haber han sido unos 14 facultativos, así. O sea que al año te refieres. Al año, sí. Pero al año acumulado, por ejemplo, con el año anterior. Gente que sigue ese tratamiento. Efectivamente, ¿no? O sea que tampoco es un programa masificado, no es un programa del que se esté haciendo mucho uso. Que por un lado también piensa, madre mía, tienes la oportunidad de tener un tratamiento personalizado y es verdad que sí te da la sensación de que está infrautilizado en ese sentido. No sé si porque los médicos a lo mejor tienen, como te digo yo, ciertos reparos a ponerse en tratamiento, que eso también a veces pasa porque son ellos los que están acostumbrados a poner los tratamientos, no a recibirlos, ¿no? Entonces eso hace que también sea un paciente un poco particular. Pero sí que es verdad que sobre todo, ya te digo, ese cambio de perfil en cuanto a empezar a atender las sobrecargas de trabajo con gente también joven, con gente que la psicología la ve normalizada y que no le resulta un estigma hablar abiertamente de lo bien que están en la consulta, es lo que está haciendo que el programa esté creciendo cada vez más. Eso sumado, lógicamente, a que verdaderamente hay motivos para que haya demanda, lógicamente. Efectivamente, hombre, es importantísimo, porque al final, en cualquier aspecto sanitario en donde tú eres el garante de la salud de la persona que tienes enfrente, pues tienes que estar en las mejores condiciones posibles para no meter la pata, porque al final un error tuyo pues puede conllevar el que esa persona, en lugar de que mejore, empeore, y ya viene mal. Entonces, si ya encima, en lugar de mejorar, empeoramos, pues claro, sí que es verdad que yo pienso, o por lo menos yo siempre digo que a mi consulta viene la gente, como si dijéramos, la gente preocupada, la gente que quiere hacer las cosas bien, porque al final el que tiene a lo mejor un perfil más despreocupado y le dan un poquito más igual las cosas, pues se puede encontrar una situación adversa, pero la sobrelleva de otra manera, ¿no? Ahora, quien quiere hacer verdaderamente las cosas bien y se da cuenta de que no tiene los mimbres a lo mejor para poder hacerlo como le gustaría, pues es verdad que esa persona sí suele generar un estado ansioso, incluso ansioso-depresivo en un momento determinado por verse totalmente sobrepasada, y entonces sí, esa persona, tanto por ella como por la responsabilidad que sabe que tiene y que teme no estar a la altura o cometer algún fallo y generar un problema mayor, es quizá la más concienciada de que no está haciendo las cosas bien, tiene temor a no estar haciendo las cosas bien y entonces busca ayuda porque se da cuenta de que es muy importante también su labor, ¿no? Y suele ser gente también muy vocacional. O sea, es gente que se forma mucho, es gente que hace seguimientos de sus pacientes, es gente que hasta incluso le quitas 20 pacientes y no se van cuando terminan la consulta porque siempre hay cosas que hacer, ¿no? Entonces son los que cierran los centros de salud, son los que están ahí, que a lo mejor dicen, bueno, es que esto es excesivo. Bueno, ellos entienden que están haciendo las cosas lo mejor que pueden, así ellos también se encuentran mejor consigo mismos, y es verdad que ese es el camino para dar una buena atención y para llevar las cosas al día y para tenerlo
todo más o menos como ellos quieren llevarlo, ¿no? También hay que hacer con este tipo de pacientes un esfuerzo en explicarles que el control absoluto no existe y que aunque el control tengamos la sensación de que nos transmite seguridad, pues verdaderamente la mejor forma de vivir la vida no es intentando controlar todas las variables para encontrarnos seguros. Lo que tenemos es que hacer una renuncia del control y abrazar, como si dijéramos, la adaptación en cada momento y lugar a cada situación que se nos va presentando. Entonces, ese cambio de paradigma es verdad que hay que hacerlo mucho en consulta, por norma general, con muchos perfiles de pacientes distintos, no solo con los médicos, y sí que es verdad que la gente muchas veces para encontrarse segura va buscando tenerlo todo bajo control y eso lo único que genera en realidad es una fuente de ansiedad, de agobio, porque nunca es suficiente, nunca tenemos todo como nos gustaría tenerlo y entonces entramos en pánico con mucha facilidad en cuanto algo se tuerce, ¿no? Y en ese sentido, cuando la persona se va dando cuenta que el control no es una buena herramienta para vivir a gusto y que el ser humano ha llegado a controlar y dominar el mundo a través de la adaptación y de buscar soluciones a los problemas conforme van apareciendo y no antes, pues entonces ya logramos que se centren un poco más en vivir el presente, que no vivan tan agobiados por el futuro, que no se centren tanto en controlar todas las contingencias y que cojan seguridad para darse cuenta de que tienen herramientas y capacidades de sobra para abogar por la adaptación en cada momento y en cada lugar. Y entonces, pues bueno, pues ahí la verdad es que cambia bastante la vida y mejora bastante la calidad de vida de la persona en general. Sí.